Dios te bendiga grandemente, es el deseo de mi corazón. Que bendiga tu vida, tu familia, todo lo que emprendas. Hoy es un día nuevo donde quiero compartir contigo una breve reflexión, agradeciendo a Dios, ¿verdad?, por la vida y por el privilegio de estar vivos. Pero venía algo a mi mente y es que el hecho de que nosotros ignoremos algo no significa que no existe o que no es una realidad. Y cada día nosotros estamos en una lucha espiritual. Hay lucha espiritual en los aires. Cada día hay batallas que hay que librar. Pero lo bueno de esto es que nosotros tenemos armas que nos han sido dadas. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también el Señor nos ha dado armas espirituales que dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy quiero animarte a que estés alerta, a que todo lo que suceda en tu vida, ¿verdad?, todas las quizás ataques que tú sientes en tu corazón, en tu mente, no pienses que todo es psicológico o que todo lo que pasa es emocional. Hay muchas cosas que son completamente espirituales porque la guerra espiritual es real. Y esto es lo que el Señor nos dejó dicho en Efesios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es necesario que tú y yo nos pongamos la armadura cada día. No sé si te habrás dado cuenta que cuando quieres orar, que cuando te decides a buscar a Dios, cuando te decides a leer la palabra de Dios, es cuando más distracciones vienen. Ahí es cuando más suena el teléfono. Allí es cuando tú coges el teléfono y es que te decides a leer la palabra de Dios, pero terminas mirando las redes, mirando los reels, viendo las notificaciones, los posts de las personas. Y entonces tú dices, pero ¿por qué? Si lo que yo iba era leer la palabra, ¿por qué terminé haciendo esto? Porque hay luchas en los aires. El enemigo quiere destruirte, desenfocarte. Tú y yo tenemos que estar apercibidos de esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, con las armas espirituales que Dios nos ha dado, levantarnos, pelear de manera espiritual cada uno de esos ataques. El enemigo te distrae con preocupaciones, con ofensa, con redes sociales, ansiedad por el futuro, pensamientos repetitivos, recuerdos del pasado. Y sin darnos cuenta, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y perdemos el enfoque. Y cuando baja la vida espiritual, cuando esto sucede en nuestra vida espiritual, se debilita. Y es cuando caemos en tentación. Y es cuando nos vemos haciendo cosas y decimos, pero ¿cómo llegué aquí? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el enemigo no ataca solo al que cae en pecado, ataca al que tiene propósito. Por eso tenemos que vestirnos de toda la armadura cada día, porque el Señor dijo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios no dijo, si quieres, ponte la armadura. Él dijo, vístete, ponte la armadura. Porque muchos cristianos, muchos creyentes espiritualmente están orando pero sin armadura, sirviendo pero sin protección, adorando pero vulnerables. Y no podemos descuidarnos porque la lucha es real. Hoy te animo a que tú y yo, ¿verdad?, leamos la palabra de Dios cada día, como ese alimento que necesita nuestra alma para estar fortalecido. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libre. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos trae esa palabra cuando estamos en batalla. Y cuando el enemigo venga con mentiras, no vas a cambiar, Dios no te oye, nada va a mejorar, no eres capaz. Nosotros entonces usamos esa palabra que está en nuestro espíritu y nosotros podemos decir todo lo que Dios ha dicho de nosotros, todo lo que Dios ha dicho para nuestra vida. Protegemos nuestro corazón con la palabra. La palabra de Dios dice en Romanos 8:21, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros no peleamos desde nuestra humanidad, peleamos desde la justicia de Cristo, sabiendo que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hoy nosotros nos levantamos sabiendo quién está de nuestro lado. La palabra de Dios es clara. Él dice que estaríamos en lucha, pero también a nuestro lado va el Rey de Reyes y Señor de Señores peleando a nuestro favor. Muchas veces el enemigo viene con ataques y ansiedad y nos sentimos ansiosos. Y es algo que nos mantiene bien preocupados, distraídos, llenos de temor. Son ataques del enemigo, porque la ansiedad es uno de los ataques más comunes que él usa. Pero Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque la paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. Hoy tú y yo tomamos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos que vienen allí con miedo, desesperanza, pensamientos. Nosotros tomamos el escudo de la fe, porque la fe no niega la realidad, pero declara la verdad de Dios por encima de la realidad. Tomamos el yelmo de salvación, porque el enemigo quiere confundirte, quiere, ¿verdad?, agotarte mentalmente, saturarte. Pero cuando tú y yo recordamos que somos hijos de Dios, la mente vuelve al lugar. Tomemos la armadura del Señor. Quizás tú te has preguntado, ¿verdad?, últimamente, ¿por qué me siento tan atacado? Y es porque estás en territorio de propósito y el enemigo sabe algo que tú a veces olvidas, y es que Dios lo va a hacer contigo. Él está contigo y el propósito se va a cumplir. Por eso hoy te dice, levántate, no te distraigas, no bajes la guardia, no todo es cansancio físico. Hoy estemos conscientes que las batallas, muchas batallas, se ganan de rodillas. No necesitamos gritar más, necesitamos vestirnos espiritualmente cada día con la armadura. Y antes de mirar el teléfono, antes de ir para el trabajo, antes de comenzar el día, ponte la armadura. Y hoy nosotros oramos y le decimos, Señor, reconozco que muchas veces he peleado en mi fuerza y he terminado agotado. Pero hoy sé y estoy entendiendo que mi batalla no es contra personas, no es contra circunstancias, no es contra mi jefe en el trabajo, ni nadie de mi familia, es espiritual. Por eso hoy yo me visto con la armadura, me pongo el cinturón de la verdad, rechazo toda mentira que el enemigo ha puesto en mi mente, me pongo la coraza de justicia, no viviré en condenación porque fui perdonado por Cristo. Calzo mis pies con tu paz, la ansiedad no gobierna mi corazón. Levanto el escudo de la fe, apago todo dardo de mentira, de duda, de ansiedad, de desánimo, y yo, Señor, declaro que mi pensamiento, que mi mente pertenece a Cristo. Mis pensamientos te pertenecen. Hoy yo me levanto, renuncio a la distracción, al desánimo, a la pasividad espiritual y me levanto como tu hija, como tu hijo. La palabra de Dios dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo. No huiremos de la batalla porque Él es quien pelea por nosotros y con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te animo a que te levantes, que estés alerta. Aquí hay lucha, pero que estés consciente que con la armadura puesta, tú y yo vamos a vencer día tras día porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Bendiciones.